Gloria al Señor. Qué hermoso. Cuando estamos cantando, es más que solamente un canto. Le estamos diciendo santo, santo, santo. Él es santo. Él es perfecto. Y antes de venir estábamos orando y el Señor me traía a la memoria un pasaje. Yo creo que algunos de nosotros o muchos de nosotros quizás lo hemos leído. Eso está en el libro de Éxodo. Y dice la palabra de Dios que Moisés estaba en el desierto y luego vio en el monte Sinaí, una zarza que ardía y no se consumía. ¿Recuerdan ese pasaje? Y cuando él se estaba acercando, Dios le habló de esa zarza. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Eso fue lo que le dijo. Quítate, porque cuando entramos con un Dios santo, no podemos entrar con las sandalias. ¿Y qué significa las sandalias? La suciedad, el pecado. Y quiero decirte que inmediatamente se lo quitó Moisés, y cuando él entró a la presencia de Dios, Dios le habló y le dio el rumbo de su vida y de toda una nación. Cuando él estuvo dispuesto a quitarse las sandalias, a entrar a ese lugar santo. Pero pasaron años y ahora a ese mismo monte, al monte Sinaí, no llega Moisés tan solo, llega Moisés y todo el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que se estremecía, había fuego, había truenos, estaba la presencia del Señor. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Sabían que ahí estaba Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo? En lugar de seguir adelante, ellos dieron paso atrás. Ellos no se quitaron las sandalias de sus pies. Y dijeron, mejor tú ve, Moisés, y tú habla con Dios. No sea que vayamos, entremos y moriremos. Mejor tú entra. Pero la verdad del asunto, ellos no quisieron quitarse las sandalias. No quisieron quitarse el pecado. No quisieron quitarse todas esas cosas. Y el día de hoy, por eso, esto es perfectamente la introducción al mensaje, a la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para esta tarde, para cada uno de nosotros. Algunas veces nos quejamos de cuántas necesidades tenemos, cuántos problemas tenemos, cómo quisiéramos mejorar. Pero hay algo que sucede en nuestras vidas, que hay cosas que deseamos o queremos cambios. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí, tú deseas algún cambio en tu vida? ¿Deseas algún cambio? Levanta tu mano. Qué bueno. Qué bueno. Y me da mucho gusto. Y aquellos que no levantaron la mano, en otras palabras, si tú no quieres ningún cambio, muchas veces uno está diciendo, pues yo estoy bien. ¿Para qué moverle? Mejor le seguimos así. No, pero precisamente tiene que haber cambios en nuestra vida. Y en esos cambios en nuestra vida, por eso el mensaje que quiero compartirte el día de hoy, y le he puesto de este título: ¿hasta cuándo vas a cambiar? Wow. ¿Hasta cuándo vas a cambiar? O te lo voy a poner en otras partes. ¿Hasta cuándo te vas a quitar las sandalias de tus pies para entrar con el Señor? ¡Wow! ¿Hasta cuándo vas a cambiar? A través de mi vida he estado lamentablemente muchas veces en situaciones muy difíciles,
con parejas que están a punto de divorciarse o se están divorciando. Y muchas veces los problemas surgen y uno o los dos dicen esto: es que no cambia. Es una. Es que no quiere cambiar. No cambia o no quiere cambiar. Entonces no podemos seguir adelante porque no cambia. Y por eso no podemos continuar de esa forma. Y el día de hoy yo te quiero decir, no podemos continuar ni nuestras vidas físicas ni nuestras vidas espirituales hasta que no haya cambio. Y ese cambio en nuestras vidas es lo que hizo Moisés. Si tú te fijas con Moisés, cuando Moisés decidió quitarse las sandalias de sus pies y entrar a la presencia de Dios, de ahí en adelante, ¿quién dirigió la vida de Moisés? Dios. Desde ahí en adelante cambió la vida de Moisés, cambió el oficio de Moisés, cambió la geografía de Moisés, cambió todo. ¿Te fijas? Todo cambió desde que se quitó las sandalias de sus pies. Y por eso el día de hoy, la pregunta que te estoy haciendo: ¿hasta cuándo? ¿O qué tiene que pasar para que cambiemos? ¿Qué tiene que pasar en nuestras vidas para que nos quitemos cosas que nos seguimos cargando, que no podemos seguir adelante, no podemos entrar a la presencia de Dios? Me encantó ahorita, gracias Leonel, que cuando estabas aquí no llegaste inmediatamente y ya terminamos y ya seguimos a lo del otro. No, él siguió. Y algunos quizás pudieron decir: ¿y por qué insiste? ¿Y por qué insiste? ¿Y por qué insiste? Lo que él estaba haciendo era algo completamente espiritual, porque al estar insistiendo, te está insistiendo a ti y a mí: entra en la presencia del Señor, adora al Señor que es santo. Pero para que le adores al Señor que es santo, te tienes que quitar las sandalias de tus pies. Tienes que quitarte aquello que te está estorbando. De veras, que te quites que nos quitemos esas mezclas. Muchas veces hemos dicho, y así mucha gente es como en la mayoría de la gente vive de esa forma, con un pie con Dios y otro pie en el mundo, o más bien casi el pie con Dios y nada más la puntita con el Señor. Pero estamos en el mundo, compartimos en el mundo, actuamos muchas veces como el mundo. Entonces, ¿y qué de cristianos? ¿Por qué? Porque para ser cristianos, para estar en la presencia de Dios, no puedes entrar como estás. Tienes que quitarte las sandalias. Tienes que quitarte el peso de pecado, cosas que nos están estorbando. Entonces, por eso la pregunta del día de hoy, en esta tarde, es esa: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a cambiar? Y quiero decirte, puede ser en tu vida hay cosas muy buenas, pero hay cosas en tu vida que tú te das cuenta: tengo que cambiar. Y hay veces que has querido cambiar, pero no has podido. Déjame hacerte una pregunta. Algo que uno está acostumbrado a hacer, ¿es fácil cambiarlo? No, es muy difícil. Uno se puede proponer, uno puede hacer muchas cosas y uno trata de hacerlo muchas veces con autodisciplina, disciplinándome, tratando, pero como que las fuerzas se me acaban y otra vez sigo actuando como siempre. Entonces, pero por eso el día de hoy es: ¿hasta cuándo vas a cambiar? Y el Señor nos habla acerca de esto. Yo te quiero llevar a Hechos capítulo 3, del verso 17 al 20. Son 3 versículos. Y esta es la predicación de Pedro. Su predicación acerca de y lo hemos ya mencionado en varias ocasiones, del milagro de la sanidad a ese mendigo cojo que se encontró en la puerta de la Hermosa en la ciudad de Jerusalén.
Y entonces el Señor lo levanta, hace el milagro, y entonces Pedro está predicando. Y él está predicando a fariseos, le está predicando a judíos, le está predicando a todas las personas que están ahí. Y dice esto, y el verso 17, en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta forma: amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Está hablando a sus líderes. ¿Qué fue hecho por ignorancia? Que mataron a Jesús, que lo sacrificaron. Pero Pedro le está diciendo: sí, ustedes y todos los que gritaron crucifícale, crucifícale, lo hicieron. Y aquí dice, lo hicieron a Jesús, fue un hecho en ignorancia. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que Él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Que el Señor bendiga su palabra. De este pasaje quiero compartirte hasta cuándo vas a cambiar. Y comienza con el verso 17 diciendo que el resultado, cómo se habían comportado todas esas personas. ¿Por qué se comportaron de esa forma? Por su ignorancia. ¡Wow! Por su ignorancia. Por eso dice en verso 17: yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Entonces, muchas de las cosas que hacemos, lo hacemos en ignorancia a Dios, en ignorancia a la palabra de Dios. Lo hacemos de esa forma. Y quiero solamente decirte que es ignorancia. La palabra ignorancia significa que carece de instrucción y conocimiento. No saber una cosa, no prestar atención deliberadamente a alguien o a algo. Entonces es cuando no prestamos atención. El día de hoy, ¿cuánta gente debiera estar en la iglesia? Todo el mundo. ¿Y está todo el mundo en la iglesia? No. ¿Por qué? Porque para mucha gente la iglesia o Dios no es importante, no es valioso. Entonces, ¿qué hacen? Rechazan. El no venir a la iglesia es un tipo de rechazo. Yo estoy rechazando, pero eso es ignorancia. Eso es porque uno realmente no conoces a Dios. No sabes de lo que te pierdes. No sabes que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y en lugar de eso, creen que la plenitud de gozo nada más va a ser por la tomada. O nada más va a ser si haces algo de droga. O si haces cualquier tipo de cosas que te produce algún tipo de placer. Eso es la felicidad. No, eso es la ignorancia. Entonces, en 1 Timoteo 1:13 dice esto: a pesar de que yo antes, fíjese, Pablo le dice al apóstol a Timoteo, y le está escribiendo y Timoteo en este momento está en Éfeso, y le dice a Timoteo a través de esta carta: a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. ¿Quién blasfemaba? Pablo. Él blasfemó el nombre de Cristo. Ahora quiero decirte, ¿y quién era Pablo? Dice la palabra de Dios que él creció a los pies de Gamaliel, un sabio, un erudito, un fariseo, una persona que conocía la palabra. Y ahora que una persona que se había dedicado toda su vida, pero a la palabra que él creía que conocía a Dios. Ese era Saulo de Tarso. Y dice: pero a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia
y porque era un incrédulo. Entonces, cuando rechazamos a Jesús, vivimos en ignorancia, vivimos en incredulidad. Es lo que dice Pablo. Así es como se vive. Por eso, ¿cómo vive el mundo? En ignorancia, en incredulidad. Lamentablemente, que no es el mundo, así vive. Pero lamentablemente no es tan solo el mundo, sino también muchas veces la iglesia. Porque seguimos una religión, una costumbre, y no seguimos y realmente no conocemos al Señor. Porque de veras es un deleite poder adorar al Señor, poder estar en la presencia del Señor, poder levantar las manos, poder con todos estos instrumentos de alabanza y de adoración rendirle y decirle al Señor: santo, santo, santo. Y no se me hace mucho tiempo, y me gustaría más tiempo pasarte diciendo: santo, tú eres santo y te adoro. Y cuando hay eso en nuestras vidas, hay un gozo por estar en la presencia de Dios. Pero sí, muchas veces uno dice: ay, a mí no me gusta esta de la cantadera. Ignorancia, incredulidad. Es que a mí no me gusta esto. Ignorancia, incredulidad. Entonces, ese es el problema del mundo. Pero muchas veces también en la iglesia, que hay ignorancia y incredulidad. Ahora, en este momento Pedro le estaba diciendo a la gente. ¿Y dónde estaba hablando Pedro? Afuera del templo, de la iglesia. Y les estaba diciendo a ellos, ignorantes, y también que eran que tenían esa capacidad de no creer, que eran completamente incrédulos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no podemos cambiar, que hay ignorancia e incredulidad. Nuestras vidas cambian cuando conocemos al Señor y creemos al Señor. Tiene que haber cambios en nuestra vida. Amén. Tiene que haber cambios, y cambios de los buenos. En Juan 5:39 dice: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Las escrituras, la palabra, me señala a Jesucristo. Entonces, cuando estudiamos la palabra, por eso aquí no vale lo que yo diga. Lo que vale, lo que es importante es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos abre el conocimiento para conocer al Señor, para entender al Señor. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y cuando estamos oyendo la palabra, eso produce fe. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Claro que sí. Claro que sí. Y cuando creemos precisamente entonces, y no tan solo creemos, y cuando nos llenamos de la palabra, hay cambios. Hay cambios en nuestra vida. De veras, ¿cuánto nos desesperamos muchas veces en gente porque no cambia? Pero el día de hoy yo te quiero, que no mires a nadie, pero que nos miremos a nosotros. ¿Cuándo yo voy a cambiar? ¿Cuándo yo voy a hacer cambios en mi vida? Entonces necesito cambiar. Y luego dice esto la palabra de Dios en Oseas 4:6. Mi pueblo. No dice el pueblo extranjero. Dice mi pueblo, el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Y dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Una vez más, porque está en incredulidad y porque está en ignorancia. Dice: así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme. Y algunos pueden decir: pero le está hablando a los sacerdotes. Eso significa quizás a los pastores, quizás a los líderes. Pero yo solamente vengo. Esa palabra entonces dice, y me niegan a reconocerlos como mis sacerdotes.
Entonces nada más es para ese grupo de personas. Dice, y que los sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Wow. Me encantó el día de hoy que estamos cantando, y cuando estamos cantando y estamos adorando, de veras eso nos bendice a nosotros y bendice a nuestras generaciones, bendice a nuestros hijos. Y es lo que dice aquí esta palabra. Pero él dice que los sacerdotes se negaron a conocerlo. Y quiero nada más, y ya se les ha dicho, pero una vez más se los quiero repetir. Para el Señor, cada uno de nosotros somos sacerdotes. Entonces esa palabra es para mí, es para ti, para cada uno de nosotros. Y que le dice, se niegan a conocerme. Y la pregunta es, ¿cómo le podemos conocer? Pues yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo conocemos a una persona? Cuando pasamos tiempo con esa persona, ¿sí o no? Cuando pasamos tiempo, cuando conversamos con aquella persona, cuando escuchamos a esa persona, cuando nos comunicamos y hablamos, estamos conociéndonos, ¿sí o no? Tenemos que pasar tiempo, tenemos que hablar. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? A leer la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Al hablar con Él en oración. ¿Cómo conocemos a Dios? Al venir a la iglesia. Es como estamos conociendo a Dios. Entonces, al conocer a Dios, entonces por eso te estoy diciendo, la gente que no viene a la iglesia puede conocer a Dios. No está conociendo, está rechazando. ¿Por qué? Porque vive en ignorancia y en incredulidad. Cuando nosotros tenemos dificultad, ¿para qué voy a la iglesia? Incredulidad, y también que es esa y eso que nos pasa a cada uno de nosotros, que es la ignorancia. Entonces, pero dice aquí, mi pueblo está siendo destruido, y mis sacerdotes, y así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Y luego en 1 de Pedro 2:9 dice esto: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. ¿A quién le habla? A todos los que están escuchando, a todos los que están leyendo esta escritura. Y nos está diciendo a todos nosotros, en Mundo de Fe McKinney, porque son un pueblo elegido. ¿Elegido por quién? Por Dios. Por Dios ha sido elegido. ¿Y para qué fui elegido? Y dice esto: son sacerdotes del Rey. Los pastores. No. El pueblo elegido. Todo el pueblo elegido son sacerdotes del Rey. Entonces, quiero que mira al que tienes a un lado y dile: eres sacerdote. Dile: eres un sacerdote. Eres un sacerdote. Son sacerdotes del Rey. Pero fíjense esto, y luego dice la siguiente palabra: una nación santa. ¿Te acuerdas cómo comenzamos? Cantando santo, santo, santo. Hablando de Moisés: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y ahora nos dice: nación santa. Amén. Nación santa. Y dice: posesión exclusiva de Dios. Me encanta esto, porque significa algo que le pertenece a Dios. Lo quiere, lo protege, lo cubre, y algo que uno quiere es de alto precio, de alto valor. Y el Señor te está diciendo a ti: eres de alto valor, eres amado, eres apreciado. Y por eso el Señor dice: tú y yo somos posesión exclusiva de Dios.
Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Entonces, ¿qué es todo eso? El Señor, ¿de dónde quiere que salgamos de la oscuridad? ¿De qué quiere que salgamos? De la ignorancia, de la incredulidad. Porque todo eso, la ignorancia y la incredulidad, como ahorita mencionaba, es lo sucio de las sandalias. Tengo que dejar esa ignorancia, tengo que dejar y tengo que aprender a conocer. Quiero decirte, para los que tienen poco de venir a esta iglesia, la visión que Dios nos ha dado como iglesia es esta: conocerlo. Es conocer al Señor con todo el corazón, y si lo conoces, lo das a conocer. Amén. Conocerlo y darlo a conocer. Pero para conocerlo, ¿qué tengo que hacer para conocerlo? Ser como Él. Y sabes que Él es santo. Y para ser santo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitarme las sandalias de mis pies. Tengo que quitarme la ignorancia. Que tengo que quitarme también la incredulidad. ¿Y cómo se quitan estas cosas? En el siguiente punto, lo que el Señor nos dice en este pasaje, en Hechos 3:19, dice: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, ahora dice: no los encubras, no los escondas. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y vuelvan a Dios. ¿Para qué? Para que sus pecados sean borrados. Y este pasaje a mí me llena es una esperanza, una bendición. Porque quiero decirte, absolutamente todos nosotros hemos pecado. Y hemos pecado, y al pecar, hay pecados que han sido tan gravosos que nos han afectado nuestras vidas en muchas maneras. Nuestra forma de vida. Hay algunos que los pecados que han tenido han sido de esa gravedad que han tenido que pasar tiempo en la cárcel. A algunos los pecados que han cometido ha afectado, que ha destruido matrimonios, ha destruido familias, ha hecho tantas cosas. ¿Por qué? Por esos pecados. Y ahora el Señor dice: ahora arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Y qué bendición. Por eso hay una esperanza. Pero comienza con la primera palabra: arrepentirse. Y es un verbo. El arrepentimiento no es un sentimiento. Los verbos son acciones. Es una acción. Me tengo que accionar. Y dice que me tengo que accionar a pedir, a tener ese arrepentimiento. Quiero que veas este otro pasaje, Hechos 17:30, dice esto: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Entonces, no es una sugerencia. Aquí dice: pero ahora Él manda, no al que anda muy mal. No, Él manda a todo el mundo. Quiero darte la noticia: tú y yo somos parte del mundo. Entonces, un mandato de Dios. El mandato de Dios para mí, el mandato de Dios para ti, es: arrepiéntete. Arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Él. Y entonces, y principalmente de la ignorancia y también de la incredulidad, que es lo que dice la palabra. Entonces, pero tenemos que volver y tenemos que arrepentirnos. Quiero decirte, el verbo arrepentirse, porque es un verbo, es una acción. En el idioma griego, en el Nuevo Testamento, esta palabra arrepentirse es la palabra griega que es metanoeo. Metanoeo significa cambio de mente con una consiguiente modificación de la conducta.
y viene a ser el acto del hombre o de la mujer mediante el cual se siente pena y dolor por los pecados cometidos contra Dios, y que no tan solo pena, los confiesa y decide volverse por completo hacia Él para ponerse bajo su señorío. El arrepentimiento se aleja del pecado y vuelve a Dios. Por eso el arrepentimiento no es: ay, Señor, me equivoqué, perdóname. Y nada más decimos perdóname y luego lo sigo haciendo. ¿Eso es arrepentimiento? No. Arrepentimiento es: sí, Señor, reconozco, confieso, hasta puedo tener dolor, perdóname, pero lo dejo atrás. Cambio. Es un cambio de vida, cambio de mente, cambio de actitud. Ahora, y decirle: Señor, pero me gusta pecar, me gusta. Señor, no le hago daño a nadie. Señor, me gusta cualquier tipo de pecado que estés haciendo. Todavía recuerdo, mi mamá ya está en la presencia del Señor, pero me acuerdo que decía, se aventaba una mentira y decía: ay, es una mentirijilla blanca. ¿Verdad que así decía mamá? Es una mentirijilla blanca, pero se la pasaba diciendo mentirijillas blancas, ¿verdad? Entonces a veces decimos: no pasa nada, es una mentirijilla. Pecado es pecado, sea mentirijilla o mentirota o lo que tú quieras. Mentira es mentira. Pero hay veces que para nosotros, no es tan fuerte ese pecado, no está tan malo. No. Por eso el Señor manda que todo el mundo y en todas partes, y eso nos incluye a nosotros, que nos arrepintamos. Pasajes hermosos que muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. Segunda de Crónicas 7:14, cuando Salomón hizo el templo un templo glorioso, precioso. ¿Y qué dijo? Y él estaba orando, pero también dijo estas palabras: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Pero dice: si se humillare mi pueblo y se pidiera perdón de sus pecados, y luego que dice: y se convirtiera de sus malos caminos. No significa sigue igual. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Para mí, te voy a decir algo. El símbolo de que verdaderamente eres cristiano no es que vengas a la iglesia. Qué bueno que vengas a la iglesia. El símbolo que realmente eres cristiano es que haya un cambio en tu vida. No estoy hablando de todos los cambios en tu vida, pero tiene que haber un cambio. Si nunca ha habido un cambio en tu vida, quiero darte la noticia: no conoces a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, el Señor habla en nuestras vidas y lo podemos conocer. Y Él termina con nuestra ignorancia, con nuestra incredulidad, y ahora le podemos conocer. Ahora podemos estar en la santidad, en la presencia del Señor. Amén. Pero tiene que haber ese arrepentimiento. Por eso, ¿por qué crees que las primeras palabras de Juan el Bautista, que Juan el Bautista comenzó a preparar el camino para el Señor Jesús, para su venida? En Mateo 3:2 dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Y Jesús, al siguiente capítulo, porque la diferencia entre Juan el Bautista y Jesús fueron 6 meses. 6 meses de diferencia. Que Juan empezó 6 meses antes a compartir, y a los 6 meses llegó Jesús.
fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, y desde el momento que que fue bautizado, Jesús empezó a predicar. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Mateo 4:17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces te fijas, Juan el Bautista lo habla, Jesús lo habla, Pedro lo está hablando, Pablo también lo está hablando. Todos están hablando la necesidad importante de cada individuo, de todo el mundo, de la iglesia, es arrepentirse. Es arrepentirse. ¿Y qué es esa palabra? Es un cambio de mente. Ahora que digo no, ahora yo dejo, esto está mal y le pido perdón, le confieso mi pecado, y ahora, después de arrepentirme, ahora lo dejo a un lado. Lo dejo a un lado. Quiero decirte, hay personas que tienen pecados en su vida que no lo ven como pecado. Una de las características, y está muy conocido esto y es evidente en personas, que su debilidad ha sido el alcohol. Y dice: ay, todo el mundo toma, no me hace, a mí no me hace daño. Y todo el mundo: es que eres un alcohólico. No, yo estoy bien. Es más, cuando yo quiera lo puedo dejar. ¿Han escuchado eso de alcohólicos? Que reconocen que son alcohólicos, ¿no? Pero hay algunos que han destruido su vida, que trabajan duro para el fin de semana gastarse todo lo que con lo que trabajaron. Y luego, después de que se gastan todo eso, pero no hay ningún problema. Se están destruyendo sus vidas y todavía no reconocen. ¿Y por qué no reconocen? Porque quieren seguir tomando. Arrepentimiento es: ya no quiero seguir pecando, ya no quiero seguir, quiero cambiar y necesito cambiar. Para el alcohólico es: ¿sabes qué? Confieso, reconozco, pero también reconozco que ya no quiero cambiar. Si tomaba, ¿qué significa que me he arrepentido? Para el alcohólico, si tomaba, ya no voy a tomar. Para el que hacía drogas, el que hace drogas, la suspendo, le pido perdón y ya no lo sigo haciendo. Eso es arrepentimiento. Pero si tú solamente pides perdón y lo sigues haciendo, eso no es arrepentimiento. No es arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio aún de gustos o deseos. Cambia tu forma de ser. Yo les he contado muchas veces, en muchas ocasiones, mi testimonio de cómo yo recibí a Cristo. Y uno dice: híjoles, porque estaba bien chiquillo. Y bien chiquillo ya estaba haciendo bastantes cosas que estaban mal. Y una de las cosas que estaba haciendo mal, y uno de los primeros cambios que hubo en mi vida, es que pues a los 15 años yo ya fumaba. O sea, yo fumaba y hacía todo eso, y no tan solo fumaba. En los tiempos que yo estaba, yo hice high school, no aquí, sino la hice en la ciudad de Monterrey, México, y eso se llama la preparatoria. Y en la preparatoria número 1 yo estuve, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en Colegio Civil y en la calle Juárez. Ahí está la preparatoria 1, para algunos que conozcan Monterrey. Es una preparatoria muy conocida. Y en los salones de clase se fumaba. Y el 4 de febrero del 1974 el Señor tocó mi vida. ¿Y sabes lo primero que hizo cuando el Señor tocó mi vida? Empecé a llorar y empecé a pedirle perdón, perdón, perdón. Me estaba arrepintiendo de mi pecado. Y yo no sabía orar, pero por mi mente estaba pasando lo que había hecho. Y solamente decía, se me pasaba como un video de lo que yo había hecho en el pasado. Y yo le decía, pasaba esto, perdóname, Señor. Y había un dolor. Fíjate, mi primer encuentro con el Señor fue
esto, el arrepentimiento. Y yo le pedí perdón al Señor. Le pedí perdón de todo, inmediatamente. Por eso esa noche salí de la iglesia y yo salí, y en la iglesia, en mi bolsillo, yo tenía mi cajetilla de cigarros. Y estaban 3/4 partes lleno. Y eso no se me olvida. Y salí de la iglesia y salí, no sabía qué me había pasado, pero salí en las nubes. Y salí, y lo primero que, al salir y empezar a caminar, que dije, ¿qué estoy haciendo con estos cigarros? Y lo agarré y lo tiré a la calle. ¿Por qué? ¿Qué me hizo hacer eso? ¿Sabes qué? Arrepentimiento. No tan solo eso. Al día siguiente, yo estaba en la escuela, en la preparatoria. Al día siguiente, mi primer clase era a las 7 de la mañana. Y nunca de esas clases que enseñan a veces en la escuela, que son clases de extras. Imagínense, les voy a decir el nombre de la clase. A las 7 de la mañana, el nombre de la clase era Taller de Lecturas Literarias. Híjoles, para dormirse. Para dormirse. Taller de Lecturas Literarias. Nada más me acuerdo el nombre. ¿Qué aprendí de ahí? ¿Quién sabe? No me acuerdo de nada. Aparte ya fueron muchos años de eso. Pero me acuerdo del nombre. Pero algo que nunca se me va a olvidar. Que ese día, pues yo estaba escuchando al maestro decir su clase, y de repente me entran unas ganas, un deseo de vomitar. Pues no había desayunado, no había comido nada, porque era muy temprano. Entonces me levanté e inmediatamente me fui a la escuela. Y entonces de repente me dan ganas de vomitar y no sé ni por qué. Y volteo atrás y estaba un compañero atrás, fume y fume. Y el olor del cigarro ahora me produjo ganas de vomitar. ¿Cómo? Si yo fumaba. ¿Qué pasó ahí? Un cambio. Nunca más volví a fumar. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento donde hay un cambio, donde uno le pide perdón y entonces uno empieza a ver cosas que cambian, porque aún ahí el Señor me quitó el deseo. Yo he escuchado personas, alcohólicos, que se arrepienten, que lloran, que le piden perdón al Señor, y en algunos alcohólicos ha sucedido que algunos dejan de tomar de la noche a la mañana. Y para todos los que son alcohólicos muchas veces es algo progresivo, o no es algo lento que tienen que irlo dejando porque están tan acostumbrados al alcohol. Pero son milagros que producen. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio de conducta, hay un cambio de pensamiento. Y al haber un cambio de pensamiento, lo que yo hacía, ya no lo hago. Pero si yo le pido perdón y lo sigo haciendo, y le pido perdón y sigo haciendo, y le pido perdón y sigo haciendo, eso no es arrepentimiento. O sea, lo único que nada más pido perdón para sentirme un poquito bien, pero sigo haciendo, y no está habiendo un cambio de mente, no un cambio de vida. Entonces, el verdadero arrepentimiento tiene que haber cambio. Por eso cuando el día de hoy te hice la pregunta, ¿hasta cuándo vas a cambiar? Otra forma de preguntar es, ¿hasta cuándo te vas a arrepentir? ¿Hasta cuándo va a cambiar tu forma de pensar? ¿Hasta cuándo te vas a arrepentir? Y en 2 de Pedro 3:9 dice esto: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa,
como algunos piensan. Algunos piensan, bueno, una promesa de Dios es la sanidad. Una promesa de Dios es la provisión. Una promesa de Dios. Dios tiene muchas promesas en la vida, en la Biblia. Y algunas veces dice una persona, pero el Señor no cumple su promesa. Y aquí dice esto. El Señor, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quieren que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Entonces, para que las promesas de Dios se cumplan más rápido, ¿qué tiene que haber en nosotros? Arrepentimiento. Y dice lo que el Señor quiere. He escuchado a personas que dicen, Señor, yo te quiero agradar. Yo te quiero realmente agradar. La forma de agradar al Señor es con fe, porque dice sin fe es imposible agradar a Dios. Con fe, creyendo en Él, y cuando me arrepiento, porque esto es lo que el Señor quiere, que todos, que yo me arrepienta, que tú te arrepientas, que cambie nuestra forma de vivir, que ahora verdaderamente seamos cristianos. Y el tercer punto que te quiero mencionar en esta tarde es esto, y no tan solo el Señor quiere, es por la ignorancia. Tenemos que arrepentirnos, es el cambio de mente y de vida. Y tercero, que vuelvan a Dios. En otra versión dice convertirnos, volver a Dios. Ahora yo te quiero decir, ¿por qué volver a Dios? Algunos pueden decir, ¿cómo? Si estamos en la iglesia, ¿cómo vamos a volver a Dios? ¿Sabes por qué? Porque cuando pecamos, cualquier tipo de pecado, desde el más pequeño que creamos hasta el mayor, el pecado nos separa de Dios. Amén. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué les sucedió? Lo primero, cuando escucharon la voz de Dios, que el Señor se paseaba por el huerto del Edén, en lugar de irse a encontrar con el Señor, ¿qué hizo Adán y Eva? La Biblia dice, lo primero que hicieron, se escondieron. Se escondieron porque tuvieron miedo. Eso dice la palabra. Se escondieron. Tuvieron miedo, pero ¿qué hicieron? Se separaron de Dios. Se separaron de Dios. El pecado nos separa de Dios. Por eso que dice, vuelvan al Señor. ¿Qué significa? Que yo me arrepiento, y volver al Señor es cuando, para volverme al Señor, tenemos que dejar el pecado. El problema que sucede en el mundo es que todavía a muchos de nosotros nos gusta el mundo, nos encanta el mundo, los deseos del mundo, las cosas que hay en el mundo, todo lo que está en el mundo, pero todo lo que ves con tus ojos del mundo, todo va a pasar, todo es temporal. Entonces, por esa razón, no queremos soltar el mundo. Ahora venimos a la iglesia, un ratito podemos adorar al Señor. Pero ¿cómo vivimos en nuestras casas? ¿Cómo vivimos en el trabajo? Vivimos como todo el mundo. Entonces, ¿y cómo vive todo el mundo? Para sí mismos. Vive con sus pecados. Y el vivir en sí mismos, en sus pecados, eso nos separa de Dios. ¿Y sabes cómo? Mira, el pecado te separa de Dios. ¿Por qué personas, y te voy a decir, y miembros de la iglesia, y el día de hoy no vinieron, pero porque cualquier cosa se les atravesó? Cualquier cosa. Puede ser cosas justificadas en algunos momentos, pero en otros momentos, no tengo ganas. Me siento muy cansado. Me voy a apapachar un ratito. Mejor me quedo a ver los juegos de los Cowboys, o mejor me quedo a descansar y todo bien tranquilo. No pasa nada. No, te separaste. Porque el pecado, te voy a decir, cuando hay pecado, te separa de venir a la iglesia. Porque eso es volver a Dios. Te separa de orar, ya no quieres orar. Te separa de leer la Biblia. Si tú no quieres leer la Biblia
y te da aburrimiento y no la puedes leer, si tú no oras y si tú no ves a la iglesia, vienes a la iglesia, estás separado de Dios. Entonces, ¿qué es volver a Dios? Volver a Dios, ¿qué significa? Dejar el pecado y ahora vengo a Dios porque vengo a la iglesia, porque necesito de Dios. Vengo y ahora yo mismo leo la Biblia, yo mismo oro y hablo con Dios. ¿Por qué? Porque nada más un ratito de 1 hora o 2 horas en la iglesia, eso es suficiente para 7 días de la semana, 24 horas por día, por 7 días de la semana. No. Por eso el Señor nos dice, vuelvan a mí. Y volver a Él es venir a la iglesia, es orar, es leer la palabra. Eso significa, y si no hacemos eso, te voy a decir, el pecado nos separa de Dios. O Dios, si nos acercamos a Dios, nos separa del pecado. Pero muchos queremos a Dios y queremos el pecado. Queremos las dos cosas. Y de veras no pueden coexistir las dos cosas juntas. O es una o la otra. Por eso el día de hoy me dio mucho gusto que también Leonel estaba diciendo, escojamos exactamente, escoges a Dios o al mundo, escoges arrepentirte y volver a Él, y que volver a Él precisamente significa que ahora estoy regresando a Él. Entonces por eso en Hechos 3:19 dice, ahora pues arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías, designado por ustedes. La palabra volver a Dios o convertirnos es la palabra griega epistrepsate, que significa volver de nuevo. Esa es la palabra griega. Es una persona que vuelve su vida a Dios y cambia su conducta. Y dos cosas pasan cuando nos volvemos a Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa? Una, sus pecados son borrados. La palabra borrar es la palabra exliftenai, que significa esa palabra en el griego, desaparecer, limpiar la mancha, excluir, igual que se borra algo escrito y se limpia de una pared. Es algo que desaparece. La única esperanza es cuando nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón, pedimos que la sangre de Jesús nos limpia. Nuestros pecados son borrados, se desaparecen, se limpian por completo. La vergüenza, todo lo que hemos hecho en el pasado es la bendición más grande que puede suceder en nuestras vidas. Gracias a Dios que el Señor nos da esa esperanza, que nuestros pecados son limpiados. Quiero en Salmo 51:9, mira lo que dijo David: no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. ¿Cuál era la mancha de la culpa de David? Y pecados muy grandes. Segunda de Samuel 11:12. ¿Qué había hecho David? Había pecado. Siendo David casado, ¿qué hizo? Adulteró y tuvo relaciones sexuales con una mujer casada, con Betsabé. Eso habla la Biblia. Adulterio. Y después comete adulterio y Betsabé queda embarazada. Para cubrir el embarazo, David le habla al esposo, que el esposo era uno de sus soldados que estaban en el ejército, y le habla para que se venga, para que así cubrir y hacer creer que ese bebé le pertenece al esposo. Pero el esposo no quiere irse a su casa. Entonces, ¿sabes lo que hace David? Lo regresa con una carta a él mismo. Y en esa carta, a Joab, el general del ejército de Israel, y le dice al que te está dando la carta,
que es Urías, el hitita. Mándalo al frente de la guerra. Y cuando lo mandes al frente, que todos los demás soldados se vengan y lo dejen solo. ¿Para qué? Para que lo mataran. Ahora, quiero decirte esto. ¿Adulteró? ¿Y se sintió mal David? No. Mató en una forma cobarde. ¿Y se sintió mal David? No. Y en el siguiente capítulo, el Señor le manda al profeta Natán y le pone una historia y se llena de enojo. Y le dice, tú has hecho esto. Tú has robado, adulterado, has matado. ¿Y qué produjo en David? En David un dolor, una tristeza por su pecado. Ahora quiero decirte, ese pecado, y en ese dolor de ese pecado, porque está descrito todo el pecado que hizo David. Y David, el rey David, el día de hoy, la bandera israelita tiene la estrella. ¿De qué es la estrella? De David. Todo eso por el rey David. Todavía el día de hoy. Y se dice que a través del rey David viene la descendencia del Mesías, del Rey de Reyes. A través de la descendencia de David vino el Señor Jesús. A través Jesús, Dios dijo de David: este es mi hijo. Bueno, más que todo sobre Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Pero el Señor vio a David como de su propio corazón. Pero ¿cómo? Si pecó, ¿cómo si adulteró? ¿Cómo si mató? De veras, ¿cuál era la pena? ¿Cuál era el castigo? ¿Sabes cuál era el castigo? Tanto para el asesinato como para la violación, para el adulterio. La pena era sacarlo fuera de la ciudad y apedrearlo hasta la muerte. Era la pena para todos y para el rey también. Entonces, y en lugar de eso, por eso aquí en el capítulo 51 está el corazón de David desgarrándose, pidiéndole perdón al Señor. Y por eso dice: no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Sentía todo el dolor de lo que él había hecho. Y luego en Isaías 43, 25 dice esto: yo solo, está hablando Dios, borraré tus pecados por amor a mí mismo, y nunca volveré a pensar en ellos. Eso era para David. Eso es para mí. Eso es para ti. Que si nosotros nos arrepentimos de todo nuestro corazón, mira lo que sucede. Y está hablando el Señor: yo borraré, y no tan solo eso, nunca volveré a pensar en ellos. Porque cuando hay arrepentimiento, hay ese dolor, deja uno el pecado. Y entonces, ¿qué sucede? Al dejar el pecado, ya nunca más vuelve uno a cometerlo. Quiero decirte la diferencia entre Judas. ¿Te acuerdas qué hizo Judas? Traicionó a Jesús. ¿Por cuánto lo vendió Judas? Por 30 piezas de plata. Eso dice la palabra. Pero después de que lo vendió, después que lo traicionó, dice la Biblia que tuvo pesar, tuvo dolor. ¿Y qué hizo Judas? Fue y se ahorcó, cometió suicidio. El arrepentimiento y volver a Dios es cuando hay pesar y dolor, pero uno vuelve a Dios.
No como Judas, que con Judas no volvió a Dios. Entonces no se arrepintió completamente. Entonces tenía todo el peso de su pecado, todo el peso de su error. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor el día de hoy nos está hablando. Él borrará nuestros pecados. Y en Isaías 43:25 dice: yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo, y nunca más volveré a pensar en ellos. Pero a pensar en ellos. Disculpen, lo mencioné 2 veces. Pero qué hermoso que es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Entonces, cuando volvemos al Señor, el Señor borra nuestros pecados. Pero no tan solo eso, entramos en tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Y la palabra de refrigerio significa alivio o consuelo en cualquier incomodidad o pena. También se le llama refrigerio a una comida ligera que se toma generalmente entre las comidas principales para reparar fuerzas. Pero el refrigerio, ¿qué hace? Renueva. El refrigerio te da gozo, alegría, bendiciones, produce un avivamiento, produce un descanso, produce fortaleza, produce liberación. Todo eso es el tiempo de refrigerio que recibimos cuando ahora nos arrepentimos, cuando el pecado es borrado de nuestras vidas y de los pensamientos de Dios, cuando ya no seguimos repitiendo los mismos errores. Dios nos entramos en un gozo, en un descanso, en una libertad, en una bendición en esos tiempos de refrigerio. Y concluyo con Isaías 55:7. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Que el Señor bendiga su palabra. Y el Señor el día de hoy, de veras, ¿cuántas cosas nos hemos perdido por nuestra terquedad y porque todavía queremos seguir viviendo en ignorancia, en incredulidad? Pero el Señor y seguir viviendo en lo que nos gusta vivir, los que estamos acostumbrados a vivir. Pero si tenemos ese encuentro con ese Cristo vivo, yo me arrepiento, hay dolor por haber pecado. ¿Y qué le digo al Señor? Renuncio a eso. Lo dejo por completo. Ya no lo voy a hacer. Si una de las cosas que te afectan son tus amistades, son tus relaciones, pues hay ocasiones que se tienen que cortar amistades o relaciones, si eso es lo que te está afectando. ¿Qué es? Pero no podemos seguir. Por eso la pregunta el día de hoy: ¿hasta cuándo vas a cambiar? Y la forma de cambiar es arrepintiéndose. Ahora quiero decirte, ¿y qué pasa si no me arrepiento? Pues ¿qué pasa si no te arrepientas? Pues vives la vida en el mundo. ¿Y qué vas a hacer? Pues te puedes venir a la iglesia de vez en cuando, y vienes solamente como espectador, no pasa nada. Vienes, pueden hablar y pueden decir, pero tú no haces nada. Si tú vienes a la iglesia y nada más escuchas un ratito y haces cero de lo que se está diciendo, no es de que tú tengas un pie con Dios y un pie en el mundo. No, tienes los 2 pies en el mundo. ¿Y qué tengo que hacer? Pero al tener los 2 pies en el mundo, hay las consecuencias de eso. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que vives en estrés, vives con ansiedad, vives con temor, vives con tantos dolores, vives siendo oprimido, vives en esa manera de vivir. Entonces, por eso, ¿hasta cuándo? ¿Qué cosas tienen que pasar en tu vida
que puedas decirle: Señor, no, Señor, perdóname y me arrepiento y estoy dispuesto a que tú cambies todo lo que tenga que ser cambiado en mi vida, que me mejores, que hagas lo que se necesita, pero ahora. Pero muchas veces le decimos: Señor, ok, cámbiame esto, pero lo otro no está tan mal, a mí me gusta esto, no hay problema. ¿Te fijas cómo somos? No, y el Señor nos dice: pero todavía en esas áreas vives en ignorancia y también en incredulidad y viviendo con todos esos pecados. Ponte de pie, por favor. Vamos a terminar. Yo quisiera solamente orar. Ahorita te mencioné la palabra arrepentirse, es una acción. Y quiero decirte: ¿para quién? Para todos. Es un mandato a todos, que todos nos arrepintamos. Yo te mencioné una ocasión hace muchos años que me arrepentí de algunas cosas, pero a través de mi vida he seguido arrepintiéndome y arrepintiéndome y arrepintiéndome, y tiene que seguir habiendo cambios en mi vida. Amén. Por eso la pregunta: ¿hasta cuándo vas a cambiar? Porque el cambiar es arrepentirse cuando hay un cambio de mente. Ya no más. Ya no más, Señor, quiero los pecados principales. Ya no más, Señor, quiero vivir para mí mismo y vivir en ese egoísmo, en ese celo, en esa envidia contra todos los demás. Ya no más, Señor, quiero vivir poniendo el dinero primero y nada más tratando de enriquecerme. Ya no más quiero vivir en cualquier tipo de inmoralidad sexual, en la pornografía. Ya no quiero vivir de esa manera ahora, Señor. Ya no quiero vivir en la depresión. Ya no quiero vivir en la ansiedad. Ya no quiero vivir en la tristeza, en el temor. Ya no quiero vivir en tantas cosas. Ya no quiero vivir. Gracias a Dios. Y te pido perdón. Me arrepiento por cada una de estas cosas. Amén. El día de hoy me gustaría invitar a todos que pasaran. Pero al decir arrepentirse, inmediatamente para muchos quizás entra la gente va a pensar: ¿qué pecado tendrá? No quiero, no es para la gente. Todos necesitamos arrepentirnos, es la verdad. Por eso no te voy a pedir que pases adelante, porque no es para señalarte a ti, porque si hay alguien que se tiene que señalar, eso todos nos tenemos que señalar. Amén. Pero todos necesitamos arrepentirnos y todos tenemos que volver al Señor, porque tú puedes estar aquí, pero nada más te quiero hacer la pregunta: ¿leíste la Biblia esta semana? ¿Oraste? Yo sé que muchos han leído la Biblia y que muchos han orado, pero también sé que muchos no lo hicieron. Entonces tenemos que arrepentirnos y volver al Señor. Amén. Porque cuando volvemos al Señor, tenemos que volver a la iglesia, a la oración y a la lectura de la palabra. Por eso cierra tus ojos por un momento y vamos a orar. Padre bendito, el día de hoy te damos gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones. Gracias, Señor, que así como a Natán, Señor, tú lo enviaste, Señor, para decirle a David lo que había hecho. Yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú dejes todo lo que está enterrado en nuestras vidas, que lo saques a la superficie, que nos recuerdes, Señor, esas cosas que hemos hecho en el pasado y cosas que nos han afectado. Quizás, Señor, como David quería esconderlo todo. Señor, quizás, Señor, nosotros que hemos querido también esconderlo, aún de nuestros propios pensamientos. Pero el día de hoy yo te pido que a través de tu Espíritu Santo tú nos saques a la superficie, tú nos saques a nuestros recuerdos, que podamos recordar, Señor, de lo muchas cosas que te hemos fallado. Y Señor, el día de hoy, Señor, queremos, Señor, que este es el día de cambio.
Este es el día de arrepentimiento. No mañana o pasado mañana o cuando ya me sea sumamente viejo y que ya viví la vida y ya desperdicié la vida y entonces me vuelvo a ti. No, Señor, este día. Señor, este día vuelvo a ti. Y este día, Señor, vuelvo pidiéndote perdón, arrepintiéndome de mi pecado, de mis pecados. Señor, no hay nada en mi vida que tú desconozcas. No me puedo esconder de ti. Y no me quiero esconder porque me estoy mintiendo a mí mismo. Porque tú lo ves todo y lo has visto todo. Por eso en esta hora, Señor, no vengo a justificarme. Señor, no vengo a declararme inocente porque tú sabes que no soy inocente, soy culpable. Y el día de hoy te pido, Señor, yo te pido con todo mi corazón, perdóname, Señor. Me arrepiento de mi pecado. Perdóname, Señor, por todos los pecados que he cometido. Perdóname, Señor, por el egoísmo. Señor, te nada más hacer las cosas para mí mismo. Perdóname, Señor, por mi orgullo, por mi vanidad, por mi soberbia, por mi prepotencia, por mi arrogancia. Perdóname, Señor. Señor, por la mentira, Señor. Perdóname, Señor, por la crítica, por el juicio, por la condenación. Perdóname, Señor, por el amar al dinero o las cosas materiales o las cosas que producen el dinero. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, toda inmoralidad sexual. Señor, no hay nada que tú no conozcas. Perdóname, Señor, todo lo que he hecho, Señor, o aún a escondidas. Señor, perdona toda fornicación, todo adulterio. Perdona, Señor, toda pornografía. Perdona, Señor, toda la lujuria, la lascivia, las fantasías sexuales, Señor. Perdona, Señor, aún la masturbación. Perdona, Señor, todos los pecados sexuales, Señor. El día de hoy nos arrepentimos, Señor, y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por toda la idolatría, Señor. Señor, que aunque no son estatuas que quizás estemos adorando, pero quizás nos adoramos a nosotros mismos porque nuestra prioridad somos nosotros. Perdónanos por la idolatría a nosotros mismos. Perdónanos todo lo que hemos adorado antes que a ti, Señor. Perdónanos, nos arrepentimos, Señor, de todo nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que la sangre de Cristo nos limpie de cada uno de nuestros pecados. Y como dice tu palabra, Señor, que tú aún no tan solo nos limpias, borras nuestros pecados. El día de hoy borra nuestros pecados, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra rutina, de nuestra costumbre. Rompe, Señor, todo ese pecado, Señor, aún de los patrones de conducta que estamos acostumbrados a realizar. Rompe todos nuestros pensamientos, estructura. Rompe nuestros deseos pecaminosos, Señor. Que ya no tengamos esos mismos deseos, sino ahora que nuestro deseo seas tú, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de nuestras faltas, Señor. En el nombre de Jesús. Y la sangre de Cristo nos limpia a cada uno de nosotros de todo lo que hemos hecho mal. Y Señor, y por último, Señor, el día de hoy volvemos a ti. Señor, volvemos a ti, Señor. Nos llenamos de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Señor, nos volvemos a ti. Permítenos, Señor, que en lugar de seguir pensando, en lugar de seguir viviendo, enséñanos, Señor, a pasar tiempo contigo en oración. Enséñanos, así como Daniel, que oraba 3 veces al día. Señor, aún los judíos que oraban 3 veces al día. Enséñanos, Señor, que oremos constantemente, y aún si se puede 3 veces al día, para que no se nos olvide, Señor, para no seguir viviendo, para no dejar que el mundo otra vez volvamos atrás, Señor, y volvamos a nuestros antiguos caminos, sino enséñanos, llénanos de ti, Señor, de tu palabra, y que tu palabra, Señor, te estamos conociendo
conociendo. Tu palabra produce fe. Tu palabra nos da las fuerzas. Tu palabra nos da dirección. Tu palabra llena nuestras vidas. Tu palabra nos alimenta. Que tu palabra, Señor, siga obrando en cada uno de nosotros. Y Señor, que aprendamos a estar contigo en esa comunión, en oración. Y también, Señor, viniendo a la iglesia. Señor, enséñanos, Señor, a dejar esas cosas, pero por llenarnos de ti, Señor. Llenarnos de ti. Y Señor, gracias que tú prometes que tú borras nuestros pecados. Y al borrar nuestros pecados, gracias, Señor, porque entramos en tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de gozo, de paz, de liberación. Tiempos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, y el día de hoy, gracias, Señor, que nos permites arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar y cambiar nuestra forma de vivir, que ya no más vamos a seguir viviendo como hemos vivido hasta ahorita, sino ahora queremos vivir para ti. Ahora queremos vivir en comunión contigo. Y si sabemos que si nos separamos tantito de ti, caemos en pecado, caemos en todo el mundo. Y Señor, no queremos ser arrastrados por las corrientes de este mundo. No queremos seguir arrastrados por nuestros aún deseos inmundos que también nos vienen a nosotros, sino queremos seguirte a ti en verdadero arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Séllala en cada uno de nosotros. Y Señor, gracias, Señor, porque los cambios en nuestra vida solamente tú puedes hacerlo. Y Señor, gracias, Señor, que el día de hoy te hemos pedido perdón y verdaderamente nos hemos arrepentido. Y gracias, Señor, que tú pones un cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de deseos y cambio de forma de vivir. Ahora vamos a vivir a tu manera, no a nuestra manera o no a nuestro pasado. Gracias, Señor. Recibimos esta palabra y séllala en cada uno de nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso de gratitud al Señor.